tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Lark, siempre aquí en el programa Diálogos, que se está haciendo una sana costumbre, una saludable costumbre intelectual, puesto que entrevistamos a diferentes personajes del ámbito de la docencia y también especialistas en el área respectiva. En este instante me encuentro acompañado de la licenciada Clelia Calderón Figueroa. Ella pues es psicóloga del Colegio San Jorge de Casa Grande, con quien vamos a tener una amplia entrevista, un amplio diálogo sobre la psicología. Doctora, licenciada, bienvenida. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy contenta por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y esperemos que esta entrevista sea realmente amena y poder compartir la experiencia que yo tengo como profesional y poder llegar a los televidentes y también aclarar algunas dudas que tal vez tuviera. Claro, siempre digamos, yo recuerdo que no había normalmente un psicólogo, una psicóloga en un colegio. Hoy es normal eso, ¿no es cierto? Así es. Fíjese que la labor del psicólogo en años anteriores no ha sido una participación muy activa. Recién el psicólogo está teniendo una participación activa en cuanto al ámbito escolar. Es más, desde el año 2011 hay una ley del Estado donde la ley dice que cada institución educativa deberá contar con al menos un psicólogo, que hasta ahora no se implementa al 100%, pero el Ministerio de Educación está avanzando poco a poco para que todos los colegios, al menos los nacionales, los grandes, cuenten con un especialista en salud mental tan importante para poder, como se llama, abordar los problemas conductuales, los problemas mentales, las dificultades que puedan verse en la enseñanza, aprendizaje. Exacto. Una pregunta de cajón es, ¿por qué muchos alumnos, o algunos, dependiendo del salón, siempre tienden el profesor está explicando, están chinchoseando, están jalando al compañero? Les nace a algunos, digamos, ser inquieto en un sentido, digamos, casi perjudicial, ¿no es cierto? Porque dice, profe, está molestando, profe, ¿no? Y a veces son los mismos, ¿no? Creo que ese por el grado emocional que decía hace un momento, me parece, licenciada, ¿no? Bueno, así es. Bueno, se espera, como dices tú, a veces los alumnos, hay ciertas inquietudes, molestan a los demás compañeros. Hay que ver también la edad del niño. Claro. Es muy, eso de las molestias, de los insultos, se da mayormente en inicial, en primaria, y se espera que ya en secundaria esto cese porque ya el alumno ya está madurando. Claro, más conciencia de sus actos y tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo, está mal, y por lo ende poder reparar el daño. Claro, ¿no? pero lo curioso es que también se presenta, pues no es cierto, efectivamente en cuarto y quinto a veces, ¿no? Obviamente la mayoría no, ¿no? Como siempre, la palomilla, porque siempre en el salón, como se dice criollamente, siempre en el salón va a haber alguien que sea el palomilla, quien inquieta a los demás, porque siempre hay, y eso también hace que el salón muchas veces se torne un poco también para salir del estrés, bueno, puede ser, para poder desestresarnos, y siempre hay un niño que nos va a hacer reír. Claro, pero digamos, yo también apelaría a lo otro, ¿no? A veces, de repente, a lo mejor la clase lo ven un poco aburrida, entonces tiene que ser más dinámico el profe. Exactamente. ¿No es hoy en día vemos que los profesores han tenido que cambiar inclusive sus metodologías para poder llegar al alumno, ya no una metodología antigua de dictar, explicar, sino que el alumno también participe, se involucre en la clase, tenga una participación más activa, porque es así donde el alumno va a poder captar la información, procesar la información y después poder informar, poder expresar. Entonces, sí, mayormente hay todavía profesionales, profesores, sobre todo aquellos profesores antiguos, profesores que todavía tienen una metodología de enseñanza antigua, y el alumno, pues por ser joven, necesita estar en movimiento, necesita estar más activo, ser un participante activo primordial. Claro, pero mire, licenciada, aquí también hay un tema, ¿no? Aún siendo del mismo tema que están tratando los diferentes profesores, no tienen la misma, digamos, el dinamismo, la misma calidad, por así decir, o el estilo, no es el mismo. Estilo, así no todo. Y hay alumnos que
de broma en broma, la verdad se asoma, te dice, pero dice profe, la mejor verdad. con él, mejor profesor. O sea, a Dice, veces, hoy aburrido, ya me algo aburrí. así, pero ¿no? sí, no, hoy vemos que los adolescentes son muy directos. sí, a eso, Son muy van al directos, grano. nos dicen, profesora, no, me aburrí, hay que hacer otra cosa, ya me cansé, ¿no? La clase no solamente tiene que ser dictar, tiene que haber también un Ajá, relax, una claro, pausa, por ahí una anécdota. poder conversar, poder manejar, sobre todo en adolescentes, en niños, y sobre todo también en niños pequeños. Vemos que los niños Claro. pequeños, su foco de atención no va a ser una hora, no va a Ajá, ser 4 horas. cierto. Los niños pequeñitos, según la edad, los niños de 2 años, su foco de atención es 10 minutos, Claro. 15 minutos, por ahí. Y tenemos que saber captarlos y manejar eso poco a poco. Un Claro. niño, un adolescente ya está en la capacidad de prestar mucho más atención. Como te digo, el adolescente hoy en día te dice las cosas de frente, Sí, ¿no? No sí, se calle. así No es, se ¿no? calle, y así Y ya se debería eso, y ser. eso es bueno en parte. Como, sí, ¿no? nos motiva a los profesores Exacto, a seguir educando, a seguir y mejorando. claro, yo decía en el caso también de secundaria, por decir, ¿no? A veces profesores que de repente no tienen la paciencia de vida, hacen lo más fácil. El facilismo es botarlo al alumno, ¿no es cierto? O sea, para mí por lo menos es un facilismo, ¿no? Ya, sal de acá, Sí. te marco. En cambio, es muy diferente a tu profesor que le diga, ya pues, amigo, ya mira, partamos de cero de aquí. O sea, le das una alternativa, ¿no es cierto? O marcar a cada rato, llamar a tu papá. A veces yo digo, bueno, es mi posición, ¿por qué le voy a llamar al papá algo que puedo manejarlo yo ahí, no es cierto? A veces Claro. los papás tienen razón, porque ahí me decían, profe, pero ahí me llaman para algo que se portó mal, que no puede dominar. El profe en ese sentido dicen a veces eso. El profesor tiene que tener la potestad de saber sobrellevar aquellos conflictos, aquellos problemas que tal vez se va a llevar en el colegio, porque siempre va a haber entre los alumnos, entre la clase. Claro. Y si en caso ya se se escapa de los límites de la capacidad del profesor, ahí sería ayuda. Pero como usted dice, la cuestión no es castigar, Claro. no es expulsar, es buscar soluciones. Alternativas. Es buscar alternativas de Ajá. solución, conversar con el adolescente, como hablamos de adolescentes, hacerlo entender, Claro. conversar amenamente con el grupo de qué manera podemos solucionar esto. ¿No? Sí. Ya si en caso eso es reiteradamente, se logra hacer muchas veces, ahí ya podría hacer una sanción mucho más, Claro, más dura, como claro, llamar acorde con una la edad, pues, expulsión. ¿no es cierto? Claro, Por de ejemplo, acuerdo a la edad. te cuento una anécdota. Como yo enseñaba en primer año, recuerdo de historia, decía, a ver, ¿cómo en caso de los paracas, lo momificaban, todo ello? Entonces yo agarro y saco, entre comillas, al alumno más chinche, ¿no? O sea, el más pequeño. Ven para acá, le digo, a ver, sube a la carpeta, ¿qué? Sube, le digo, y todos, sube, no, este es un dinamismo, le digo. Entonces le hice que se siente tipo bebé y lo puse en una especie de canasta y lo enfardelé con papel higiénico como diciendo que es una... Todo el mundo se mataba de risa, pero aprendieron. Y lo cargué todavía, ¿no es cierto? Entonces, como que él decía, acá, profe, esa es una manera, y nunca se olvidaron. O sea, claro, hay que hacer algo diferente. Eso no está, digamos, Sí. en la currícula. O sea, ya depende ya de tu tino. ¿Cómo tú manejas en clase? Mayormente a los alumnos inquietos, a esos alumnos problemas, como que los dejamos de lado. Y cuando deberíamos hacerlo y eso no es así. participar. Exactamente. A Claro. los niños hay que tenerlos a nuestro alcance para poder Ajá. manejarlos y sobre todo hacerlos que ellos más participen activamente, porque eso, por su misma personalidad, por su mismo carácter, ellos necesitan Claro. llamar la atención y necesitan Exacto. ser el centro principal. Entonces, hay que involucrarlos más en la Claro. clase. Y como usted dice, lo hizo, se quedó, Se y quedó, y aprendió. le gustó y y ya quería aprendió, salir siempre. y decía, aprendió. Yo, profe, decía. Yo Y le decía, aprendió. claro, Ajá. claro, yo le decía, y a la próxima, cuando vemos otra cultura también, estate atento. O sea, ya estaba atento ya de alguna manera, pues no había otra forma, pues, ¿no es cierto? De ahí al facilismo, bueno, o cambiarlo, ya, tú ándate para allá, tú también es otro cambia Claro. el tecito, tú por acá. Cuando yo digo, si quieren sentar juntos, ya, eso sí es un reto, es decir, yo opto por lo más difícil, pues, ¿no? O sea, ahí está la educación. Pueden convivir siempre y cuando hay normas, requisitos en plena clase. ¿no Las es cierto? reglas, normas, que es muy importante para Exacto. con una convivencia Y democrática. ahora, licenciada, bueno, hasta la década del 80 ya entrado, era pues mujeres por separado, hombres por separado, que Claro. obviamente eso era ya retrógrado ahorita. pues, ¿no? Claro, antes era por eso es que había mucho el machismo, ¿no? Por eso el exacto. machismo, porque siempre se le identificó a la mujer como el sexo débil. Sin embargo, los tiempos actuales Han han cambiado. cambiado y la mujer ha ido evolucionando, ha ido capacitando, ha ido cambiando y la mujer tiene una participación más activa Pero, en la sociedad, claro, por supuesto. tiene muchos roles, lo cual Pero- lo sabe llevar Exacto. perfectamente. Atención a los padres que están escuchando esto.
A veces un padre dice, bueno, en Trujillo que he trabajado, me darás la razón también que en varias ciudades, dice, no, yo mejor mi hijita en un colegio de mujeres, que está bien, ¿no? ¿No es cierto? Pero el detalle es cuando toda la primaria, toda la secundaria, acostumbrada solamente entre señoritas, cuando llega a la universidad, todavía no tiene el mecanismo. Claro. Todavía sus relaciones hacia el sexo opuesto todavía son muy deficientes. Pero fíjese que ahora como los tiempos han cambiado y la mujer ahora tiene una participación mucho más activa en la sociedad. Los colegios que antes eran solamente de un solo sexo, ahora han cambiado su metodología y ahora son mixtos. Claro, aunque hay todavía. Sí, todavía hay. Lo que no debería, pero todavía hay. Y poner a un solo sexo sería un poco como llamar al machismo, llamar al feminismo, y lo cual no debe ser porque la actualidad nos dice que tanto el hombre y la mujer por supuesto tienen los mismos derechos, tienen los mismos deberes, y ninguno es más fuerte que el otro. El motivo de la evolución de la mujer hoy en día está cambiando, ¿verdad? Así es. Ahora yendo, a otros temas ligados, por supuesto, también, digamos, al ámbito educacional, pero digámoslo un poco más científico, ¿no? Empezó con el funcionalismo, estructuralismo, hasta llegar al geniazo de Sigmund Freud, de quien vamos a ver más adelante un vídeo. Prácticamente marcó un hito en la historia, ¿no es cierto? El señor Sigmund Freud. Así es. La psicología realmente es una psicología nueva, es una ciencia nueva, porque la psicología antiguamente formaba todavía parte de la filosofía, de la medicina, de la biología. Entonces todavía era conceptualizada como el estudio de la mente por los principales filósofos griegos. Sin embargo, es una ciencia muy nueva que gracias a Wilhelm Wundt, el representante a Wilhelm Wundt, padre del estructuralismo y padre de la psicología como ciencia, porque a él debemos que la psicología se desligue de esas ramas y sea considerada ciencia porque usó el método científico, ¿no? El método científico, entonces usted sabe que cualquier disciplina para ser llamada ciencia tiene que utilizar el método científico. Se tiene la información se tiene que cuantificar, organizar, planificar, o sea, de forma un poco más estructurada. Y llegar a conclusiones, ¿no es cierto? Exactamente, llegar a conclusiones, hipótesis, buscar alternativas para resolver tal hipótesis. Entonces, fue Wundt que gracias a él la psicología fue considerada ciencia, ¿no? Y después de ello vinieron otras escuelas, como usted dice, el funcionalismo, luego llegó el conductismo, el gesta, psiquiatría, con el psicoanálisis, con Sigmund Freud, llegó también el humanismo, la psicología cognitiva, que tenían sus diferentes objetos de estudio en cuanto a la conducta. Por ejemplo, el estructuralismo que decía que la psicología debe sentarse a estudiar la estructura de la mente. La estructura de la mente. Después llegó el funcionalismo y dijo, pues, no necesariamente la estructura de la mente, como su nombre dice, cómo funcionan esas estructuras de la mente. Por eso, ¿cómo se llama? Se opusieron a la escuela estructuralista. Después llegó otra escuela, la conductismo, que revolucionó la psicología con Watson y dijo, pues, la psicología debe estudiar aquellas conductas que tienen que ser observables. La mente, los procesos mentales no se ven. La psicología debe aquello que observas, que tú puedes cuantificar, puedes ver, puedes describir. O el behaviorismo, que lo llamaban también. También, aparte de eso, la psicología conductismo dio muchas pautas con respecto a la enseñanza sobre la modificación de la conducta. Dio muchas pautas, hasta hoy día se inicia. Hay una rama que se llama la etología, que también tiene que ver con la conducta, pero de los animales, ¿no es cierto? O sea, hay una psicología en ese sentido también, ¿no? Yo llego a mi casa, el perrito mueve la cola, ¿no es cierto? La reflexología. Claro, ¿no? Es decir, que también hay una psicología aplicada precisamente a los animales. Y también hay psicología militar, psicología educacional, psicología, ¿no es cierto? A ver, lo que pasa es que lo que todos estamos hablando, el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, es considerado ramas de la psicología teórica. O sea, esta psicología, estas ramas, estas escuelas dan las teorías, dan las leyes para que la psicología
aplicada, que está la psicología del deporte, la psicología forense, la psicología clínica, la psicología cognitiva, la psicología educativa, a través de sus experiencias, a través del trabajo, pueda coger esas teorías de las diferentes escuelas, de esas teorías y poder aplicarlas. Claro. Por eso dice psicología aplicada, porque va a aplicar las teorías de la psicología teórica y ahora vemos pues que la psicología tiene diferentes campos o ámbitos de acción. Vemos la psicología forense, cognitiva, psicología educativa, de deporte. Exacto, también. Y va saliendo más psicología, con lo cual el psicólogo tiene realmente mucho ámbito de campo y acción de trabajo. Harta chamba, ¿no es cierto? Sí, sí, pero tienes que entender que los psicólogos, ser psicólogo no es fácil, porque tenemos que estar en constante capacitación, en constante preparación. Nuestra carrera no termina en la universidad, la carrera recién empieza cuando ya empezamos a trabajar y vemos que realmente lo que dice la universidad, las teorías que nos dio realmente no son ciertas y tenemos ¿cómo se llama? Que buscar, informarnos, capacitamos para que la psicología cambie. Así tiene que ser. Todas las carreras cambian, la metodología, las teorías cambian, existen nuevos enfoques y cualquier profesional tiene que estar a la vanguardia y poder capacitarse y poder actualizarse sobre todo. Así es. Licenciada, algo que quería comentarles esto, digamos como un tip. A ver, corríjame. Cuando un niño, a veces en la casa, no quiere su caldo, sus sopitas, por si acaso cuidado que traigo la ampolla, dicen, ¿no es cierto? Es decir, lo amenazan a la criatura. Yo le digo a los alumnos, ¿ustedes creen que la ampolleta o la jeringa se ha inventado para asustar? El detalle es que cuando el niño se enferme de verdad, tanto que la mamá le ha asustado, ahora le van a colocar la ampolla, a ver si se deja, pues no es cierto. Y la misma madre, digamos, que es descuidada en ese sentido, o sea, se contradice en ese sentido. Y no es el único caso, Obviamente que eso es algo, digamos, casi como una aberración y no se da cuenta la madre, porque no asiste muchas veces a los talleres, digamos, que se le implanta para los padres y ahí se le aconseja, ¿no? Otro ejemplo que quería darte es este, mira, por decir, cuando el niño, por decir, vamos a suponer, no quiere comer, la mamá lo sigue con la cuchara y con el plato, caminando, cuando por toda la casa. Ese es otro error, ¿no es cierto? Vale decir que a veces nosotros vamos, no sé, haciendo un hijo o una hija en la cual pues no lo desajustamos, digamos. ¿Por qué existe eso? Porque desde niño no se le enseñó a los niños hábitos. Hábitos de alimentación. O a los padres a orientarlo, porque cuando hay escuela para padres no asisten a veces. Sí, lo que pasa, como te digo, todavía el ámbito de acción del psicólogo educativo todavía son muy pocos colegios que realmente contratan un psicólogo, muy pocos colegios, Casa Grande, muy pocos. Sin embargo, el Colegio San Jorge, por el cual estoy acá, siempre se ha preocupado todos los años de contar con un profesional en salud mental porque ellos ven que realmente se necesita. Claro. Y como parte del plan de trabajo que tiene el colegio es que hay talleres de padres. Esto lo que llamamos escuela de padres. Claro. Donde los padres hacen que los padres vayan, se capaciten, se eduquen, puedan adquirir las pautas, las herramientas, los consejos necesarios para poder emplearlos con sus niños, porque nadie nace sabiendo ser padre, lo vamos aprendiendo durante la experiencia y nuestros hijos muchas veces tienen conductas que realmente no podemos sobrellevarlos. Entonces ya es ahí donde tenemos, o que ya se nos escapa de la mano y tenemos que buscar ayuda. Y a través de la escuela de padres donde se puede comunicar qué pautas, qué conductas, qué acciones podemos tomar ante tal episodio, tal conducta de nuestros niños, sabiendo aún que el niño pasa por diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Y en cada etapa hay hay periodos críticos. Exacto. Entonces, a veces los padres, porque no tienen las herramientas necesarias, no tienen alguien a quien comunicar, no saben cómo disciplinar, no saben cómo afrontar eso. Entonces, para ellos la escuela de padres, sin embargo, en mi experiencia que le digo, hay escuela de padres, es una herramienta que da el colegio, sin embargo son muy pocos padres los que asisten. Hay padres que ni siquiera les toman importancia, siempre hay mil excusas que no puedo, que estoy en el trabajo. A pesar que ya se les avisó, tal vez una semana antes, como para que ellos planifiquen su tiempo, se organicen. Sin embargo, siempre hay excusas. Vemos padres muy negligentes
Sí, en cuanto a su así es. educación. Vemos padres que realmente ignoran o que tal vez la labor de psicólogo no lo toman como algo importante, como que lo minimiza. Todavía no hay una inmadurez por parte de algunos, no todos, algunos padres, ¿no es Exacto. cierto? Y viene pues el descuido. Yendo, digamos, también a algo parecido, a veces al alumno, a la alumna, pues, los padres lo ven como ya anda al colegio y ahí a que te soporten. Y ahí terminó. No, mentira, Claro. cuando debe ser una tripo, después no es el papá, el profesor o Exactamente. profesora y el alumno. Exactamente. Muchas veces los padres dicen, en el colegio donde te tienen que enseñar, te tienen que dar las lecciones intelectuales, te tienen que partir los conocimientos, te tienen que dar valores, y eso no es así. No es así. Si bien es cierto, la escuela tiene también parte educadora, parte activa, sin embargo, la educación empieza en casa. El colegio solamente es una extensión. Es una extensión. También puede corregir, también puede dar todos los conocimientos, pero sin embargo el colegio también tiene que preparar al alumno a una convivencia democrática, a tener valores que muchas veces choca, porque llega al colegio y el niño no tiene orden, no tiene valores. ¿Y por qué? Porque en casa no se le formó, no partió en casa eso. Y ahí como que ciertas dificultades. Claro, y los padres realmente tienen que estar en constante comunicación con el colegio, preocuparse, no solamente enviar, no decir, mi función solamente consiste, te mando a estudiar, pago tu pensión y listo, se acabó, ya cumplí. Cumplí, y tu obligación como hijo, como alumno es sacarte buenas notas. Y por favor, te saca de 18 hacia arriba, porque 17 para abajo no está permitido. Y eso no es realmente. Porque antes de enviar a nuestros alumnos a adquirir conocimientos intelectuales, tenemos que, sobre todo, hacer que nuestros hijos aprendan a convivir en democracia con sus demás compañeros, a aprender a sociabilizarse con los demás, cosas que la casa no te va a enseñar, lo va a encontrar en el colegio porque está socializando con pares, con personas de su edad, donde se va a surgir diferentes conflictos, diferentes problemas, y el alumno tiene que aprender a manejar, entonces y es ahí donde la labor del colegio y los padres, siempre tiene que haber un binomio, un trinomio donde todos esos entes se puedan, una buena comunicación, y los resultados van a ser realmente óptimos en el aprendizaje del educando. Licenciada, algo más que quería compartir. ¿Por qué será? Esta es una observación que he hecho y también que he leído en algunos informes. Dice, cuando está en inicial, lo acompañan todos los días, se preocupan todos los días, ¿no es cierto? Ya cuando está, digamos, en la primaria, cuarto, quinto, también sigue. Pasa primero, ahí como que ya, bueno, tú solo puedes, rara vez se ve que papá, mamá, de cuarto y quinto año de secundaria va a recogerlo. Muy rara vez, ¿no es cierto? O sea, digamos lo que está bien, que lo deje, que se desenvuelva, ¿no? Pero hay un momento que también, aunque sea mínimo una vez a la semana o al mes, hijo, yo voy a ir a verte, vení. ¿O será porque después le dicen, no, ve papá, ya estoy grande y esto? No, o sea, malinterpretan. Por ahí hay también, digamos, una suerte de conflicto, ¿no es cierto? Ya no quieren que lo persigan, entre comillas, ¿no? Sí, lo que pasa, hoy vemos que los adolescentes, bueno, y es típico de esta edad, que la influencia de los amigos, el que dirá, lo que los amigos pueden pensar, la burla, es que toma mucha importancia en el alumno. Entonces, si los demás compañeros lo ven a los demás, al otro niño que viene de papá y mamá, ay, que tu papá ha venido, que está con mamitis, está con papitis, entonces ya lo que antes la mamá tornaba, mamá, vamos a la calle conmigo, agarre la mano. Después llega la adolescencia, no mamá, no me da mamá, ya soy grande. Se enoja, ¿no es cierto? Y hasta se enoja, porque es parte de su crecimiento, es una de las características que se da, pero eso no significa que yo voy a dejar a mi hijo solo en su educación. Yo tengo que estar en constante preocupación en el colegio, yendo a visitar a los profesores, yendo a ver cómo va mi hijo, cómo evoluciona, si es posible, una vez darle una sorpresa, como dice, ir a recogerlo con papá, con mamá. Claro, es una sorpresa, sí. Hablar con... Claro, o sea, no es siempre donde el niño se dé cuenta que realmente la mamá y el papá está preocupado. Si el pequeño, desde niño, ve que la madre y el padre se preocupan por su educación, hay constantemente una comunicación entre la maestra, la madre, entonces el niño va interiorizando desde pequeño, que la madre se preocupa por los estudios, se preocupa, hay cierta preocupación, y el niño va creciendo, no, a mi madre yo le importo.
A mi madre, mis estudios le importan. Claro. Entonces, los resultados en su rendimiento académico van a ser buenos. Claro, mira, licenciada, algo más. Yo pienso que también los profesores ahí, no necesariamente, digamos, los especialistas, digamos, en la conducta, para decir los psicólogos, los profesores también deben de inculcar precisamente el hecho de que es un gran valor, ¿no es cierto?, que papá, mamá viene a verlos, o sea, ¿cuál es el problema? Es decir, por ejemplo, una clase decir, alumnos, pues me he percatado de esto, ¿no? Por favor, no se burlen cuando de repente algún papá o mamá me recoge primer año, segundo año de secundaria. O sea, el profesor también, o sea, no hacerte la vista gorda, pues no, porque tiene que tocar esos temas. O sea, en cada profesor, también que no sea de la especialidad, pero un mínimo, pues no es cierto. O sea, para poder nosotros contribuir, pues si nadie dice nada, imagínate un profesor de matemática, jamás habla de la conducta, jamás dice eso. Claro, mayormente vemos que los padres se enfocan, los docentes se enfocan más en hacer su clase, y dejando de lado. ¿Qué dicen a veces? Bueno, yo he visto cuando un profesor reacciona, oye, entonces ya anda a conversar con el psicólogo, los psicólogos, o sea, nos mandan, como un castigo. Nos delegan. Como un castigo, ¿no? O sea, está mal, pues, ¿no? Y una vez una psicóloga me dijo, profesor, nosotros, bueno, me comentó de otro profesor, ¿cree que nosotros somos, no sé, como de normas educativas, que ya porque se porta mal ya viene para acá? No es así, bueno. No es así. El profesor tampoco asistía pues a las clases cuando se trataba de dar unas charlas a los profesores, ahí el problema. O sea, algunos profesores tampoco también, se capacitaban. Eso. No, creen que ya, bueno, ya saben cómo desenvolverse, nadie me va a decir a mí con la clase cómo hacerlo, o sea, tiene todavía una mentalidad un poco todavía cerrada en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, caen casi en lo mismo que algunos padres. O sea, no asisten, ponen mil pretextos. A mí me consta, sinceramente, ¿no? Cuando la idea es precisamente aprender algo. Claro. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, atención a los profesores de padre y familia, los psicólogos cuando nos reúnen, hacemos unos dinamismos muy bonitos. Sí, hacemos dinámicas, jugamos. ¿Por qué? Porque todos, así seamos adultos, tenemos todavía el alma de niño. O sea, es que debemos ser niños realmente, porque no tenemos que perder todavía. Ajá, pero mire, licenciado, yo tengo también mi teoría, entre comillas. Yo creo que algunos padres no asisten por temor, precisamente, entre comillas, a hacer el ridículo. Así creen porque, sí. Mira, le digo porque cuando uno observa, un padre me dijo, no, es para estar abrazado. No, es más, le cuento, a veces hasta los mismos profesores, porque también cuando hago escuela de padres, también llamo a los profesores, los profesores como, yo también, profesores, vamos, ustedes tienen que dar el ejemplo, ustedes tienen que dar el ejemplo, tienen que tener una participación activa. Bueno, ya reganar dientes porque ya... como que se palpean. Pero no, no hay en ellos... no tienen una iniciativa. Una iniciativa en hacer que los padres participen. Vamos, hagamos esto. Mira. Como que dejan... El psicólogo tiene que manejar. El psicólogo lo tiene que manejar. Algunos profesores sí ayudan, normal. Pero mira, Clelia, yo te doy un ejemplo. Una vez en Trujillo, era el día... del maestro, pues no es cierto, salieron a actuar los alumnos muy bonitos. Y una alumna, siempre hay una alumna o un alumno que es bien movido, ¿no es cierto? Tiene, digamos, una iniciativa bien curiosa falta. Y cae muy bien. ¿Sabes lo que hizo? Dice, atención, a ver, salió la alumna de quinto año de secundaria, vestida pues como una indígena y muy bonita se veía, y decía, ¿sabe qué? Quiero bailar un huayno con un profesor, dijo así. Uy, toditos los profesores me hicieron recordar a los alumnos, permiso, voy al baño, todos querían irse al baño. Entonces agarro y me río, es obvio, pues, ¿no? Profesores no están yendo, ya voy a salir, y todo el mundo comenzó a empujarme a mí. Me decía, ya, Larto, anda, tú sabes de eso, o sea, como que, ya, o sea... se paltean, cuando ellos después dicen a los alumnos, tienen que actuar, tienen que dar el ejemplo, cuando el profesor también tiene, como profesora, ¿no? Como dice, tiene que dar la iniciativa, tiene que también tener una participación activa en el aprendizaje, cuando realmente los alumnos también se dan cuenta que el profesor se preocupa por él, pues no está ahí, se preocupa, ¿no? Entonces se va a sentir más motivado, más motivado, se va a esforzar un poquito más para poder aprender. Inclusive en las clases ya el profesor lo ven ya como amigo, la profesora como amigo. Exacto, según la confianza que le dé, se van a aportar, va a poder colaborar, ayudar. Y el profesor tiene que hacerlo realmente participar, ayúdame con esto. Claro. Entonces no le da tiempo para que moleste ya en el salón, ¿no es cierto? Lo mantiene ocupado. Claro. Lo mantiene ocupado. Y ahí está la clave en mantener a los alumnos inquietos, mantenerlos ocupados. Y también reforzar las conductas positivas. Muy bien, lo has hecho muy bien, hijo. Un aplauso para sus compañeros. Un punto más, como, como un reforzamiento, como un halago, como un reconocimiento que al niño que tiene esa baja autoestima le va a ayudar. Le va a ayudar mucho. Licenciada, algo más.
cuando se le ve a un alumno o una alumna en pleno examen con su clásica ficha, ¿no es cierto? Cuando se está... ¿Sabe lo que hago yo? Le digo, tráelo para acá. ¿Qué? Tráelo porque peor va a ser. Ella trae, no te preocupes, no soy chismoso, acá está, sigue para adelante. Inclusive sí. Pero otros, ¿qué hacen? Bueno, no se dice, ahora también tráelo, marcado todo, no vale traerle a tu papá, a tu mamá, todo. O sea, empieza de una manera, lo castigas casi como delincuente, pues, ¿no es cierto? Cuando es cuestión de llamarle la atención de una manera formal. Hija, otra vez ya no hagas esto va a... Yo siempre lo hago así. Con esta es la ficha número 1200 que tengo ya lo estoy ya coleccionando. O sea, entre broma y broma, ¿no es cierto? Ella normal sigue, nomás le digo, no pasó nada. Listo, porque se puede manejar la situación. Claro, ¿no es cierto? Mientras el profesor pueda manejar su clase, la disciplina en clases, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Ante cosas pequeñas que pueda manejar, pues lo tiene que hacer. Ya a no ser que se surjan ya inconvenientes donde ya más hay fuerte, una falta de respeto grave, sí, ahí ya se tiene que llamar a las personas pertinentes, sí, como la directora, los padres, tal vez el psicólogo, para que pueden mediar, pueda buscar soluciones. Bueno, y ante un alumno, eso del alumno de las fichas es típico, ¿no? Es típico. Porque el alumno que no tiene hábitos de estudio, que no es ordenado o que no ha estudiado mayormente hace eso, ¿no? Mayormente ahora hay unos profesores que inclusive les revisan los bolsillos, como si fuera de seguridad, ¿no? Algo así más o menos. Como plena seguridad, cuando a uno se le debe dar la libre potestad de dar su examen, estar tranquilo, no molestarlo. Y cuando el alumno siente la confianza y cree que ha estudiado y sobre todo ha sabido entender al profesor, esas cosas ya no lo va a emplear, por supuesto. Pero hoy yo he visto que esto ya sucede menos. Sí, eso ya, es lo rescatable. Ya sucede menos, ya antes... Lo rescatable es eso, pues, ¿no es cierto? Ahora ya sucede menos. Licenciada, mi amigo José Luis, creo que también tenemos ahí un video, ¿no es cierto?, acerca de Sigmund Freud. ¿Te parece si lo pasamos? ¿Me indican? Sí, está bien. Para poder ver la vida de un gran personaje. El padre de psicoanálisis que revolucionó realmente la historia de la psicología. Exacto. Freud se escribe F-R-E-U-D, Freud, un gran austriaco, que ahorita lo vamos a pasar. ¿Me informan? Sí, ¿no es cierto? Ya, vamos. Atención entonces a nuestro público, la vida de un gran personaje austriaco. Sí. Sobre el diván, recopilación de caricaturas psicoanalíticas publicadas en la revista The New Yorker. Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad. Sigmund Freud nació el 6 de mayo del año de 1856 en Freiberg, Moravia, que formaba parte en ese entonces del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía. Fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre. En el año de 1860, cuando contaba con 3 años de edad, su familia se trasladó a Viena en busca de una mejor calidad de vida. A pesar de las dificultades económicas familiares, cuando contaba con 17 años de edad, sus padres le impulsaron a inscribirse en la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente de creciente antisemitismo. En el año de 1882 se graduó en medicina e ingresó al Hospital General de Viena, donde se especializó en neuropatología. Al regreso de un viaje de estudios a París, poco antes de casarse, inauguró una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos, con el fin de tratar la histeria y la neurosis, utilizando la hipnosis y el método catártico. Posteriormente, cambió este método por el de la asociación libre. En el año de 1886, después de un largo noviazgo, contrajo matrimonio con Sara Barnay, con quien procreó 6 hijos: Matilde, Jean-Martin, Oliver, Ernst, Sophie y Ana.
En el año de 1899, publicó su obra más importante, La interpretación de los sueños, con la que inició una nueva disciplina y un modo diferente de entender al ser humano, el psicoanálisis. Corría el año de 1909, cuando Freud, junto con su colega Carl Jung, visitaron por primera y única vez los Estados Unidos de América. Freud pensó que lo recibirían con el mismo rechazo que causaban sus teorías en Europa. Sin embargo, para su sorpresa, fue admitido con respeto y admiración en los círculos profesionales de psicólogos en un continente que él había calificado como puritano y contrario a sus ideas revolucionarias. A su regreso, fundó la Asociación Internacional de Psicoanálisis, encabezada por su colega Carl Jung, en la ciudad de Nuremberg. 4 años después, debido a un grave desacuerdo entre ambos en cuanto a la teoría psicoanalítica, Carl Jung fundó su propia escuela. En el año de 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente, y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso, a tal grado que se vio obligado a exiliarse en Londres, Inglaterra, gracias a la ayuda de sus amigos Ernest Jones y la princesa Marie Bonaparte. Al momento de salir de Viena, se le obligó a firmar una declaración, donde aseguraba que había sido tratado con respeto por el régimen nazi. Los peores temores de Freud acerca del lado oscuro del inconsciente se estaban haciendo realidad. ¿Cuánto estamos progresando? En la Edad Media me hubieran quemado y ahora queman mis libros. En el año de 1923, Sigmund Freud fue diagnosticado con cáncer en la mandíbula, por lo que tuvo que ser sometido a varias operaciones hasta su muerte en Londres en 1939. A pesar de su enfermedad, su intensa actividad nunca decayó. Sus contribuciones al diagnóstico del estado de la cultura datan de estos años, con obras como El porvenir de la ilusión, Moisés y el monoteísmo y El malestar en la cultura, en el que plasmaba la guerra psicológica entre la cultura y el barbarismo y analizaba cómo el hombre animal se había organizado en grupos políticos extremos que destruirían al mundo. Uno de los libros más importantes de esta época es El chiste y su relación con el inconsciente, en donde explica que el chiste es una actividad que tiende a extraer placer de los procesos psíquicos reprimidos. Hacia el año de 1927, la revista The New Yorker comenzó a publicar caricaturas relacionadas con las teorías de Freud. Más que ninguna otra revista, desarrolló los códigos e iconografías del entorno terapéutico, como eran el psicoanalista barbudo, con acento alemán o vienés, el diván y los pacientes neuróticos que asistían a consulta. A partir de entonces,
y hasta principios de los años 70 se publicaron más de 400 caricaturas sobre el tema. Los argumentos que se manejaron en los primeros años giraban en torno a los conceptos freudianos como el complejo de Edipo, los sueños reprimidos e inexpresables o la asociación libre. Los caricaturistas de la revista lograron con expresiones cortas abrir nuevos caminos en el campo de los chistes sin palabras y satirizaron la jerga psicoanalítica. El diván, usado por Freud en su consultorio, era un mueble de gran importancia y cliché de un sinnúmero de situaciones cómicas en las caricaturas. La omnipresencia de la terapia de Freud como fenómeno cultural fue característica de la época de oro del psicoanálisis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Autores como André Breton, Luis Buñuel, Salvador Dalí o Alfred Hitchcock tienen una clara influencia freudiana. A pesar de los desafíos a los que sus ideas han tenido que someterse, Sigmund Freud sigue siendo una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. La importancia primordial del psicoanálisis reside en su condición de instrumento para la investigación de los factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento del ser humano. Su obra ha tenido un enorme impacto en las ciencias sociales, la filosofía, la teoría política, la literatura, el arte, el cine y en general en la cultura popular. Sí, muy bien. Licenciada Clelia, déjame contarle algo de Sigmund Freud. Yo había leído lo siguiente. Dentro de la historia de la humanidad, la humanidad ha sido un poco orgullosa, ¿no es cierto? A ver, pero los 3 golpes que recibió el orgullo humano es este. Primer golpe al orgullo: nosotros no somos el centro del universo. ¿Qué quiere decir? Exacto. Galileo demostró que no éramos. O sea, primer golpe al orgullo. Segundo golpe, cuando Charles Darwin dijo, el hombre y el mono tienen un ancestro común. No viene uno del otro, pero tienen un ancestro común. Tercer y último golpe, Sigmund Freud. El hombre está guiado por impulsos. Hay un impulso por sobrevivir. Un impulso, digamos, por defenderse, ¿no es cierto? Hay impulso sexual, de eso creo que hablaba. Exactamente. ¿Ah, sí? Freud revolucionó el tema de la psicología en esa época. Una sociedad muy conservadora, muy conservadora, donde las ideas de Freud causó impacto. Exacto. Porque él decía que la actividad psíquica, la persona humana, la persona está guiada por impulsos, sobre todo por estos impulsos sexuales. Así es. Y que existe un conflicto entre el ser humano, interno, entre estos impulsos sexuales y la sociedad. Exacto. Como que la sociedad le reprime, le inhibe a esta persona a poder hacer consciente estos impulsos. Claro. Y que estos impulsos a través del inconsciente están en el inconsciente y que a través de los sueños se va haciendo realidad, como va que teniendo conciencia. ¿No es cierto? Ajá, como que lo desahoga. Lo que estaba diciendo la licenciada es lo siguiente. Hay un conflicto dentro de mí. ¿Cómo así? Por ejemplo, un niño, 11 años, no tiene que comer, ¿qué le dice el llamado id o ello? Le dice, tienes que robar, pues, ¿no es cierto? Claro, ahora, porque es tu instinto. Claro, por eso, para redondear la idea, ¿no es cierto? Hay uno que le dice, o sea, dentro, el id o ello le dice, tienes que robar, no hay otra, te vas a morir de hambre. Pero el super yo le dice, no puedes, eso está mal, hay una norma, te vas a hacer un ladrón. Pero el yo, el ego, saca un resultado de estos dos conflictos y actúa según ya, ¿no es cierto? Sí. A ver, profesor Larsi, para que los padres nos entiendan, lo que Sigmund Freud dice acerca es que la personalidad está formada por 3 estructuras: el id,
el ello, y el ello, el yo o el ego, y el super ego o el super yo. El I está relacionada con qué, con los impulsos innatos, con el hambre, el sed, el sexo, el sueño. Claro, es algo, sí, a ver, un ejemplo rápido, un poco cómico, pero por ejemplo, si yo veo que una chica me agrada, por decir, ¿no? Yo no lo voy a besar de frente, pues no, ese es un impulso. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque tu superego, donde están los valores, te dice, detente, espera. Hay unas normas, hay un tienes camino, que seguir paso a paso, como que el superego, donde están todos los valores, y va internalizando el niño a partir de los 3 años, porque antes todavía no tiene conciencia de eso. A partir de los 3 años ya se forma el superego en la persona. Es que el superego te va a decir, pues, oye, piensa un poquito, ¿sabes? Claro. Tienes que saber llevarla, tienes que cortejarla con educación, con respeto, sino que dirá la sociedad, ¿no? Claro, por como eso. Son los valores que la sociedad, que los padres te van internalizando. Y como dices, yo va a tener que hacer caso, como se dice, al ángel o al diablito. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, sí, metafóricamente hablando. Es que hay un detalle, nosotros vivimos de conflicto. ¿Qué hace un alumno? El super ego le dice... Regula. Claro, le dice, tienes que estudiar, no hay otra. El ido ello le dice, haz ficha, saca nada más, no sé, fíjate, el profesor es torpe, no te va a ver. Entonces, saca un resultado. Parece que, digamos, más jala el negativo, decía Marco Aurelio de Negri. El negativo no jala más. Por ejemplo, el odio no se enseña, como que se aprende. O sea, viene de fábrica, decía él, ¿no? Curiosamente. Lo que se enseña es el amor, los valores, eso cuesta. Sí. Ahí está precisamente la parte humana, el sacrificio. Y así tiene que ser, pues, ¿no es cierto? De eso se trata la sociedad. Un doctor me decía, un médico, me decía, Lar, si tú me matas, ¿vas a dormir tranquilo? No, le digo, tu conciencia, hermano, pero un psicópata... No. Un psicópata, te das cuenta, se queda jatazo, va para el sicario, hace eso, ahí está el mal. Sí. Las personas que tú dices, las personas normales, bueno, entre comillas, normales, van a tener siempre una conciencia, ¿no? De sus actos, van a saber que lo que dice es, no, está mal, si yo hago esto, no, está mal, porque mi super ego, mi super yo... Es el bueno, el ángel. Me va a guiar, pero... cuando una persona no tiene conciencia, lo que nosotros los psicólogos llamamos, no tiene insight, la capacidad para darse cuenta o percibir las cosas en lo que está haciendo como algo negativo, perjudicial para otras personas. Los psicópatas no tienen ese insight, los psicópatas no tienen conciencia, no tienen empatía, hacen las cosas impulsivamente y no pueden ponerse en lugar de la otra persona y sufrir por otra persona. Nosotros sabemos, por ejemplo, si golpeamos a alguien, como dice, si matamos, nuestra conciencia no nos va a dejar dormir tranquilo, no nos va a dejar, estamos pensando, nos vamos a esconder, no vamos a poder tener una vida tranquila, una vida saludable, una vida sin remordimientos, porque siempre vamos a caer, nuestra conciencia nos va a hacer recordar, pero el psicópata no tiene conciencia. O sea, su mente ya está distorsionada, por lo tanto no encaja en una sociedad y se le castiga la cárcel, se le castiga, obvio, ¿no? Porque no encaja en la sociedad. Acuérdate que con uno que está en la cárcel pierde los derechos, ¿no es cierto? Ese es el castigo. ¿Por qué? Porque en el fondo obedeció, digamos, al ir o ello, o sea, la parte negativa ha ganado, cuando no debe de ser así. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la moral? No hay nada, entonces se le castiga. Obviamente tiene que ser mayor de edad, porque se supone que hasta los 17, 18, cuando ya se forma, ya es libre de hacer, entre comillas, lo que quiera, pero respetando los valores, ¿no es cierto? Es por eso que a los alumnos se les dice, ustedes todavía están en formación, obvio, pueden cometer algunos errores, para eso están las directrices de los adultos, pero un adulto ya digamos, ya hay cierto castigo porque ya se supone que es consciente, ¿no es cierto? Claro, una persona se hace algo daño, se siente mal, ¿y qué hace? Va a ir para el daño, lo siento, discúlpame, ¿qué puedo hacer para hacer eso? Esa es una persona normalmente que lo hace, por ejemplo, las personas psicópatas, antisociales, no tiene remordimientos. No hay remordimiento. La capacidad de pensar, de darse cuenta de lo mal que ha actuado. Para ellos, su conducta es algo normal. Es algo normal. Ellos creen que vemos ahorita tantos problemas de sicariato a nivel nacional. Exacto, mire, licenciada. En nuestra localidad. Claro, yo le doy un ejemplo también de los tantos. Estábamos normal en un colegio privado en Trujillo, el centro de Trujillo. Cuando los padres llegaron de un momento a otro, varios, a sacar a sus hijos, nuestros, qué raro era la una, la salida era las dos, que había pasado la vuelta en otro colegio, un sicario había baleado a un padre de familia. Se asustaron todo el mundo, obviamente, pero ¿qué sucedió con la investigación? Ese padre de familia tenía una vida doble.
Doble vida. Quiere decir que era buenito, tranquilo, obviamente que cayó en las garras seguramente de la mafia y él también entró, pero lo que yo voy es esto. Él se ve normal en una vida, o sea, no sabemos quién es quién en realidad en el fondo, cuando vemos la sociedad. ¿Por qué, digamos, esa transformación? Es decir, ¿cuántas veces me he cruzado, yo digo, por la calle con un sicario que cree que está bien? Lo que pasa, la doble vida. Pues. Los psicópatas son bien difíciles de identificar. Hasta son inteligentes, es una persona muy amena, son muy inteligentes. Exacto. Tienen un CI por encima del promedio. Hay películas basadas precisamente en eso. Exactamente. Porque son personas tan inteligentes que saben cómo manipular a sus víctimas. Y por eso... saben cómo llegar, cómo enamorarlas, cómo hacer que ellos hagan lo que... Porque tienen esa capacidad y las otras personas lo ven como una persona muy amena, muy madura, muy sociable, pero desconocen mentalmente lo que está pasando. Por eso que el juez castiga con mayor rigor al autor intelectual de un asesinato, porque se supone que el asesinato va, digamos, alguien que va a matar, el material, asesina, ya, ese, bueno, 30 años, pero el intelectual quiere decir que si no lo hubiera mandado a uno, lo hubiera mandado al otro, quiere decir que el asesinato se hubiera de todas maneras ejecutado. En consecuencia, es mucho más malo el autor intelectual. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque él ha planificado maquiavélicamente, ¿no es cierto? Lo ha planificado maquiavélicamente. Y esos son peores. Tenemos que pensar que si una persona es psicópata, mayormente los psicópatas son inimputables. Son inimputables. Aquellos psicópatas, aquellos sicarios juveniles, también son inimputables, donde la ley no les alcanza. No les alcanza. Hay vacíos legales, ¿no es cierto? Exactamente. Y tal vez por eso es que ahora vemos bastantes sicarios niños, bastantes sicarios juveniles. Claro. ¿Por qué? Porque hay otros preparándolos, como dices tú, que los prepara para que puedan cometer, porque saben que al fin y al cabo las leyes no van a pasar por él y va a salir impune de cualquier... Lo mandan a la Floresta, un centro de natación, 2-3 años, luego sale. ¿Y cómo sale? A volver a cometer lo mismo. Exacto. Y para ganar más respeto, entre comillas, posan frente a su face con pistolas. Ahora vemos que realmente las redes sociales se ha vuelto tan abiertamente. Vemos ya sicarios que ofrecen sus servicios por el Facebook, por las redes sociales. Eso es un horror. Exhiben las conductas que hacen, lo que han hecho, como un triunfo, como un trofeo, donde sus armas, como tratar de llamar la atención, porque ellos no tienen conciencia realmente lo que pero están lo peor haciendo. de todo es que, digamos, más adelante ya aquellos... ¿Cómo estaremos más adelante? Por eso, yo también digo la manera como se maneja a veces la noticia, ¿no es cierto? Por ejemplo, actualmente se habla pues de un Scarface, un Cara Cortada, un Tony Montana, o sea, se le hace como un héroe, ¿no es cierto? Acuérdate lo que pasó con Gringacho, con la Gringa. O sea, llega un momento que con el tiempo hasta hacen películas todo, y se ve como un héroe. Ahí está el arma de doble filo también en la valoración, cómo se transmite la noticia, pues, ¿no es cierto? También como se le hace ver como un héroe. Entonces, ¿qué dicen los más chicos? Y eso es lo que ellos quieren, es que sean reconocidos. Entonces, en la sociedad muchas veces, yendo al colegio, a veces lo preparamos bonito al alumno, todo, pero la sociedad misma va en contra, ¿no es cierto?, de la corriente. Entonces se encuentra, ¿para qué me sirvió todos estos años? Llega a conclusiones a veces terroríficas cuando se encuentra con ese tipo de personas. Viendo que un padre de familia se porta normal, lo balea, quiere decir que en la noche él también era sicario. Psicópata. Por eso grandes psicópatas, los grandes narcotráficos, tiene sus películas, tiene sus series, y lo cual, bueno, a veces eso sirve de guía. Sí, ¿no? Puede servir de guía a una persona, porque se ha dado casos en que muchas personas, para poder cometer ciertos delitos, han visto esto como les ha servido de guía. Claro, como un ejemplo, entre comillas. ¿No? Si yo también quiero ser igual o mejor, superarlo, dicen. Y ahí lo terrible. También hay, conversando con otros colegas invitados sobre literatura, se ha escrito muchas obras también basadas precisamente en asesinatos, por ejemplo, Crimen y Castigo, la conciencia no le dejaba. Es decir, hay también el caso de Alan Poe, el caso también de otros intelectuales que prácticamente hacían de la literatura como una válvula de escape emocional para tipificar cómo es la sociedad, precisamente. Y eso es lo bueno. Ahí es ahí cuando al alumno, digamos, se le orienta y decir, mira, esto puede ocurrir, la conciencia siempre está presente. Es decir, a través de la lectura, pues no hay otra, pues no es cierto, o a través, digamos, de documentales que sean serios y en la cual lo dirijan. Pero el detalle es que del colegio parte todo. Ahí está entonces cómo guiarlo
a los alumnos. Y si no asisten los padres, no asisten los mismos colegas, no asisten, digamos, personas que deberían estar ahí, por ahí viene ya, digamos, un poco que flaquea, claro. Una pues, ¿no? participación, Claro. siempre espero una participación activa. Por Y realmente eso. son pocos los colegios, como te digo, que realmente cuentan con un psicólogo. El Colegio San Jorge lo tiene, siempre ha sido un colegio muy preocupado por la salud mental de sus alumnos, mucha preocupación por los alumnos, donde realmente a los padres se les invita, se les da esa herramienta que es gratuita. Claro, ajá, es no, gratuita, o sea, no no pagan, les- y no todavía les algunos cuesta. padres como que les cuesta todavía ir. Sí, pero no, por eso. Y ya irá madurando la sociedad. ¿Por qué? ojalá. Porque todavía estamos con esta creencia irracional, con esta idea errónea. Ah, no, psicólogo, no, es para locos. Es para locos. ¿no? Así Entonces, nació, entre comillas. porque así es, y realmente no es así. Todas las sí. personas atravesamos durante nuestra vida, atravesamos por diferentes crisis, diferentes conflictos, y necesitamos a alguien con la capacidad, con el estudio necesario para poder hacerlo, como dice zapateros a sus zapatos. Claro, Tú debería no puedes ser. ir, ¿cómo se llama?, contar estos problemas emocionales ¿a quién? A tu tía, a tu profesor tal vez, o a quien sienta confianza, o alguien que no esté preparado para Exacto, hacerlo, o sea, se ¿no? le cuenta a alguien, digamos, que en realidad no va a saber cómo, Que no digamos, sabe cómo aconsejar. guiarle. Puedes darle Claro. ciertas pautas, pero no te vas a Pero no encontrar le va a dar. una solución adecuada. Claro, quería también agregar algo más. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que el concepto o la definición de salud, dice que salud es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social. O sea, es una trípode, pues, ¿no es cierto? No solamente es estar mal de la mente porque ahí tengo algo, no. O sea, va más allá, pues, ¿no es cierto? Acuérdate que lo físico afecta a lo psicológico. Exactamente, y ¿no es cierto? viceversa. Y viceversa, ¿no? También en la sociedad. Si, por ejemplo, por decir, ¿no? Por ahí un tío mío cae con droga, ¿cómo me miran a mí? Es decir, él es el familiar, o sea, se produce un estigma, ¿no es cierto? Entonces también tiene que haber una valoración, digamos, aún dentro de la familia misma. Si yo, por ejemplo, soy un borracho empedernido, ¿no es cierto? ¿Cómo me van a ver mis hijos? Si yo saco la vuelta a mi mujer, es un decir, entonces, ¿cómo me van a ver? Entonces, Los si yo soy padres un educamos tardón, con el ejemplo. exacto, o sea, el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo, somos lo que Exacto. Alberto Bandura, un psicólogo que habla acerca de la imitación del modelo, que los niños aprenden a través de los modelos. Exacto. ¿Y quiénes son los primeros modelos de los niños? padres. Los padres. Y ahí padres, los hermanos, maestros. los primos, los Ajá, tíos, la sociedad en entera espiral, claro. son los modelos. Y si vemos, si el niño está en un ambiente donde hay mucha agresión, como tú dices, maltrato, Claro. el padre pega a la mamá, es borracho, llega. ¿Qué se puede esperar de un niño acá a unos eso. años? Educamos con el ejemplo. Ajá, algo más, licenciada, lo que quería decirle es lo siguiente. Si yo a mi hijita de 8 años lo he visto como de 12, 13, va a pensar que tiene 13. Si mi hijita tiene 9, 10, yo la he visto como de 15 o 16, va a pensar que tiene. O sea, no debo adelantar, digamos, su proceso. Es algo parecido a esto. A ver, quiero que mi hijo esté en segundo, ya puede dar para tercero, para cuarto inclusive, ¿no? Ese es otro error. Ya mi hijito dice, ya está hablando apenas, ya puede aprender otro idioma inclusive. O sea, tampoco se le puede recargar, ¿no es cierto? O sea, bueno, la intención es buena del padre, ¿no es cierto? Entonces, la intención buena, pero ¿qué puedes no te- aportar debido a ello? Sí, mira, ahora vemos que los padres quieren adelantar a sus hijos en todo, pero realmente ese no es un deseo de los niños, es el deseo de los padres. Tal vez por cumplir aquellos sueños incumplidos que no pudieron ellos serlos, Como una como que frustración. los transmiten. Como una frustración. Claro, como una frustración y quieren que los hijos lleguen a ser, como todo padre desea que sus hijos lleguen a ser mucho Que sea más que mejor, él, ¿no? pero no necesariamente que cumplan sueños incumplidos que su hijo. Porque nosotros como padres tenemos nuestros propios sueños, tenemos nuestras propias metas, y nuestros hijos tienen sus propias metas, tienen sus propios sueños, que muchas veces tú quieres y nuestros hijos siempre salen con lo opuesto. Siempre salen, yo creo que tú estudias medicina, realmente quiero ser cantante, quiero estudiar arte. Entonces, como que el padre, pero para eso te enseñé tantos años, yo te mandé al colegio, te di buena educación, y que tú me sales y no sabes que realmente está frustrando al niño, está frustrando a su hijo, porque si está estudiando en algo lo que le gusta, él va a ser feliz con su carrera, Claro, por se va a supuesto. sentir bien. Y si tú le estás a él obligando a hacer algo, él Lo nunca va a ser un buen bloqueas, lo vas a profesional. bloquear, pues, ¿no es cierto? O sea, va a estudiar, va a trabajar, va a estudiar solamente por complacer a sus padres o por trabajar o por estudiar, pero no realmente porque le gusta. Claro, la carrera, porque le algo que agrada. quería compartir contigo era lo siguiente.
La sociedad pide más seguridad, cierto, yo también, todos los televidentes, todos los que nos Por escuchan supuesto, piden. estamos en Pero una ¿qué sociedad. resulta? ¿Cuántos padres, digo yo, es lo que me pregunto, dicen a sus hijos, tienes que ser policía, pues, ¿no? O sea, ¿cuántos dicen eso? Ahora, yo digo lo siguiente, si yo voy a dar, digamos, una orientación vocacional, todo es universidad, no necesariamente, y Senati, que Sensico, que por decir, no sé ejemplo, y qué de la gastronomía, y qué de las fuerzas policiales, y qué de la fuerza, o sea, Claro. no hay que orientarse necesariamente. Realmente ¿te das vemos cuenta? que ¿Cuántos profesionales alumnos? con carreras técnicas Y que que trabajan- tienen muy buenos Exacto, trabajos ¿no y es cierto? tienen, Sí, tienen, cierto, eso es cierto. muchos éxitos que un Claro. profesional que estudió tantos Exacto, años en por la eso, universidad. Por eso yo tengo ¿no? varios alumnos en Además, Japón, por ejemplo, que ajá. han estudiado, por decir, en Senate, pero ganan Senate, 10 oh, veces qué más bueno. que yo. Claro, ¿no? exactamente, y a veces nos vemos, pero qué bueno, ¿no? Claro. Lo importante es que su hijo Exacto. estudie y esté ocupando su tiempo en cosas positivas y adecuadas. Pero ¿qué crees? Algunos padres dicen, ¿cómo vas a estudiar? Y después dicen, y pensar que yo no quería. Claro, pues hay que, tenemos tela que cortar, tenemos más. El ejemplo de Gastón Acurio. Ajá, Creo que Gastón claro, Acurio su papá no quería. Que estudie Exacto. gastronomía. Derecho creo que estabas estudiando. Ajá, Él también sí. es abogado. Claro. Y al final no me gusta Exacto. eso. Y mira el éxito que tiene. Uno de los mejores chefs a nivel mundial. Así es, a muy nivel bien. con un éxito grande. Licenciada Clelia, caramba, tenemos que conversar y todavía nos quedó corto, ¿no es cierto? Esto porque es muy interesante para que, digamos, conversar con una gran profesional como usted, y un saludo al Colegio San Jorge y a todos los centros Gracias. educativos que se pongan las pilas también, porque la psicología justamente es una hermosísima rama en la cual vamos Tomen a aprender. conciencia de la importancia de contar con ¿no es un cierto? psicólogo. Muy bien, últimas palabras para despedirnos, licenciada Clelia. Bueno, agradecer a la invitación, agradecer al Colegio San Jorge por enviarme como invitada a este programa. Cualquier consulta, previa cita al RPM numeral 95 61 87 137. Gracias una vez más. Bueno, Dios quiera nos reencontraremos en otro momento. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes. Y papi, Ajá. mami, que me está viendo, si tienen algún problema, no dejen pasar. Así Busquen es. ayuda en el profesional competente, no en cualquier persona. Muchas gracias. Buenas tardes. A usted, licenciada Clelia Calderón Figueroa, ella es psicóloga del Colegio San Jorge, en el distrito de Casa Grande. Por mi parte, el profesor Lar se despide de este programa Diálogo hasta un próximo programa respectivo. Muchas gracias.